Sí, bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que hace tiempo que quería conversar contigo, porque sé que eres un amante de la arquitectura moderna y bueno, me encanta también porque hay intereses en común y por supuesto creo que va a ser entretenida esta conversa. Mi nombre es Pamela Domínguez, yo soy arquitecta de la Universidad de Chile, estudié en la FAU, hice algunas clases ahí también en el curso de teoría. Después, bueno, trabajé en la FAO un tiempo y luego, entre los años 2014 y 2017 más o menos, trabajé, bueno, regresé a mi región, yo soy de Magallanes, regresé para trabajar en el área de patrimonio del Ministerio de Obras Públicas. Ahí está el Seba Rubio por ahí también, que es arquitecto él vivió en Cerro Sombrero, de hecho, así que fue también un apoyo ahí en la investigación. Em, bueno, ¿qué más? Después estuve un tiempo estudiando el magíster de Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile y ahora regresé a Magallanes nuevamente y soy arquitecta y apoyo en la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos en Magallanes, que es Ujú. una oficina que lleva un par de años desde el 2016 y este año se completó con nuevos profesionales. Mi compañero, tengo un compañero que es paleontólogo, la encargada arquitecta, de que es geógrafa, y bueno, yo como arquitecta reviso los casos y las situaciones de patrimonio protegido acá en Magallanes, en toda la región. ¿Pero tú Eso naciste en también hice Punta clase en la Arenas USACH, o... también hice clase en la USACH Ah, un buena. tiempo el semestre pasado, o sea, antes de venirme para Punta Arenas, y fue una experiencia súper buena, así que si hay alguien de la USACH también, saludos. Siempre la docencia es una experiencia maravillosa. A mí me encanta hacer clases, debo reconocerlo. Es una de las cosas que me fascina hacer, compartir el conocimiento. Así que, no, entiendo perfectamente esa opinión tuya, Pamela. Y bueno, Pame, tú Sí. eres magallánica, específicamente de qué parte de la amplia y extensa región de Magallanes. No, yo soy de Punta ¿Ya? Arenas. Bueno, viví acá, estudié el colegio y después me fui a estudiar a la facultad porque acá en ese momento no existía escuela de arquitectura. Estamos hablando del 2002 por ahí. Así que bueno, postulé a la Universidad de Chile en primer lugar y ahí quedamos. Y bueno, ahí terminé. Ahora sí existe una carrera de arquitectura acá en Magallanes. Existe Ah, hace un tiempo ya, un par de años, 10 años más o menos. Em, y bueno, hay ahora estudiantes que pueden aprender la carrera acá. Eso es bueno, súper bueno. claro que sí, claro que sí. ¿Y, y desde qué momento, cuándo se inicia este interés por la arquitectura, por la historia de la arquitectura, por la investigación? ¿Fue algo que partió desde antes de entrar a la universidad? ¿Fue durante la universidad? ¿Algún profesor quizás te mostró algunas cosas, te inspiró? Algo respecto a los inicios de tu interés. Mira, fue bien espontáneo, la verdad. Fue bien espontáneo, más que nada. Hay una anécdota bien interesante porque eh, yo no conocía mucho Tierra del Fuego, porque, bueno, yo era de Punta Arenas y siempre viví en Punta Arenas y la región es muy extensa, es muy difícil llegar a veces a Tierra del Fuego. Y por esas casualidades estuve trabajando en una oficina con un equipo de Jorge Lobos un tiempo para un concurso que fue el concurso del GAM. Y yo trabajé como haciendo unos dibujos, unos croquis, una cosa así muy de apoyo. Y ahí encontré al arquitecto también, Igor Rosenman, y me contó, me dice, oye, estuve en Magallanes, estuve en Tierra del Fuego, qué increíble que es Cerro Sombrero, es una cosa pero fantástica. Y la arquitectura moderna que tiene, y yo así como creo que no conozco, nunca he ido para allá. Y yo siendo de Punta Arenas, de Magallanes, no conocía Cerro Sombrero. Entonces ese verano
me fui fui a conocer y dije, ya, voy a hacer una investigación o quizás voy a hacer una exposición de fotos. Y resulta que esa primera inquietud fue como la primera semilla para poder investigar la arquitectura en Tierra del Fuego, o sea, la arquitectura moderna en Tierra del Fuego, porque este lugar Cerro Sombrero era impresionante. Mm. Yo no tenía muchas nociones inicialmente de qué era la arquitectura moderna en el sentido más, el impacto histórico que tenía y por qué había este tipo de arquitectura en Tierra del Fuego. Era algo bien extraño, eh, bien difícil de dimensionar. Entonces, esa fue como la primera inquietud y luego comencé, porque quería hacer una exposición de fotos y postulé a un fondar. Finalmente el fondar se transformó en un expediente técnico al que invité a trabajar a una arquitecta compañera mía que era la Dani Sierra, bueno, es la Dani Sierra. Eh, y bueno, juntas fuimos a Cerro Sombrero, hicimos algunos levantamientos y se hizo un expediente técnico. Esa foto es del centro cívico, del cine específicamente. Ahora es antes de su restauración, porque ya vamos a comentar más adelante que la restauración exterior ahora tiene otros colores. Exactamente, Em, exactamente. sí, Y además es parte del patrimonio industrial presente en Magallanes. Estamos hablando de un asentamiento que nació, no nació como una ciudad, estamos hablando que no una ciudad fundada de la manera clásica, sino que su origen tiene es de una empresa en particular. sí, sí. Fin- eh, Esto nace con una sucesión de distintos campamentos que se fueron instalando en la Tierra del Fuego a partir de los yacimientos petroleros que se encontraron en el año del años 40 Ujú. y que luego se consolidó con la creación de la ENAP, el año 50. Entonces, la gracia que tenía esto es que había como una importante idea de progreso del país y que el país tenía que como producir y obtener los recursos del país. Entonces, en este caso eran los hidrocarburos. Entonces se fueron instalando distintos campamentos dentro de los cuales el más destacado fue Cerro Sombrero porque era el más grande, estaba aquí distante a todos los puntos, los otros puntos, a todos los otros yacimientos y, y bueno, la historia dice, o sea, la historia es como el rumor de la historia en realidad. Eh, Dice que las condiciones que tenían los obreros antes eran muy precarias y que había como eso no está en el libro, ajá, porque es como un rumor, y que las condiciones eran muy precarias y que los trabajadores habían amenazado de irse a una huelga masiva si no se les mejoraban sus condiciones. Ese, y bueno, y finalmente se construyó entre los años 58 y 61, de a poco se fue construyendo el poblado de Cerro Sombrero en el extremo austral, que es en el norte de la Tierra del Fuego, ahí donde está el puntito rojo, el cuadradito rojo, justamente es en el norte de la Tierra del Fuego. Entonces, para llegar desde Punta Arenas, igual es lejos, uno tiene que andar en auto más o menos como mira, si subes arriba, hay un cruce, no tan arriba, arriba, eso, ahí, es el cruce, es el cruce desde el cruce del Estrecho de Magallanes que se llama la Punta Delgada. Eh, pero para llegar a la Punta Delgada desde Punta Arenas son como una hora y media, por lo menos. Entonces, entre salir de Punta Arenas, llegas hasta el cruce, cruzas por la barcaza hacia Cerro Sombrero, otra media hora, son como 2 horas, así como en un buen tiempo desde Punta Arenas hasta Cerro Sombrero. En los caminos actuales. Antes era mucho más difícil, era un camino muy malo. Hola, Connie, Connie Print. Así que
Antes era mucho más difícil llegar, ahora igual es Claro. lejos, finalmente, igual es lejos, sí, es súper lejos. Pero hay una cosa interesante también con la geografía de Tierra del Fuego, porque, bueno, vamos a ver después las fotos. En Cerro Sombrero, en el norte de la Tierra del Fuego, es pampa, es una planicie enorme, un horizonte, pero en el sur de la Tierra del Fuego es boscoso. Entonces, en la parte que es pampa, es ahí donde encuentran el petróleo. Hay una explicación geológica que por supuesto no conozco, pero hay una explicación, No, sí. absolutamente. Y entonces, Entonces estaba como, esto, imagínate un campamento, obreros trabajando en la mitad de la nada, y en esa mitad de la nada de la Tierra del Fuego estaban totalmente desprotegidos. Entonces los campamentos vienen a salvar ese refugio en la mitad del frío, del clima, que es un viento tremendo que hay en Cerro Sombrero. claro. Sí. Lo que estamos viendo, Pamela, es una presentación en la cual tú preparaste, digamos, que es parte también una exposición que tú realizaste, tengo entendido, la cual resume muy bien tu vínculo con Cerro Sombrero, la investigación que se llevó a cabo para determinar los orígenes y cómo también se transforma esta pampa que tú mencionas y esta zona tan extrema que cualquiera diría que podría ser inhabitable, a transformarse en un campamento que además es una joya de la arquitectura moderna de nuestro país. O sea, Sí, partimos de las claro, primeras creaciones, hay una influencia muy importante tanto de la creación de la Corfo, que aparece muy bien señalada, y tal cual. justamente con el descubrimiento del petróleo de la década del 40, una década bien especial, porque es la época de los gobiernos radicales, después el terremoto del Sí, 39, la Corfo, y además la influencia de estas industrias nacionales, que ahí en 1950, como bien decías tú, bueno, ahí la ENAP se crea. Y ya a finales de esa década nos encontramos con la construcción de Cerro Sombrero, con esa imagen tan eh, interesante que vamos a ver más adelante, que es de un edificio bien particular, de un arquitecto bien particular que tiene un vínculo especial con sí. Concepción, Ese es en mi edificio punto. favorito. Ese es mi edificio favorito. De todo, no tengo que tener preferencias, pero sí. Absolutamente, absolutamente. Ese es Mira, el voy a ir recorte pasando. del diario que salió en la prensa ese día 29 de diciembre de 1945, que fue el día que se encontró el primer pozo petrolero y que en el fondo marca la producción y marca totalmente la historia de los recursos en Magallanes. Mira, aquí se entiende mejor lo que decía Pame de lo complejo que es para llegar a Cerro Sombrero. No es llegar y partir, digamos, a esta zona. Y también está cerca Porvenir, que es igual a otra zona bien importante dentro de Magallanes, con una arquitectura bien Sí, especial también. sí. Pero Y sí, ahí, por ejemplo, hay conexión directa entre Punta Arenas con una barcaza por venir, pero la conexión entre Cerro Sombrero y Porvenir es media dificultosa. O sea, como que es más mm, fácil irse de Punta Arenas hasta Punta Delgada y después cruzar. claro, claro. Ya, hablemos de esta foto, Pame, que es potente esta foto. Sí. Bueno, eso es lo que te comentaba, que están en medio de la pampa. Es un pueblo que es un oasis en el fondo, en medio de la pampa. Y en lo que me interesa y parece y me gusta de esta foto es que se nota muy bien la planificación, o sea, como el trazado urbano. El trazado urbano tiene una intencionalidad súper potente en cuanto a que se nota inmediatamente por el lado derecho donde están las viviendas y por abajo ves de la foto, están las viviendas de empleados, que son las viviendas unifamiliares, más grandes, que era para los empleados de mayor rango. Y bueno, y las formas particulares de estos centros cívicos, que son, bueno, la iglesia y estos semicírculos del gimnasio, del complejo deportivo, el cubo del cine, la La explanada, iglesia, sí. y otro que es súper interesante, que la gimnasio, la explanada frente al gimnasio, ahora le hicieron plaza de armas, o sea, ahora en los años 80, pero la explanada que había, el vacío ese frente al gimnasio, estaba pensado, en el complejo Ah, deportivo, estaba pensado justamente porque en esta idea de la tabula rasa.
era justamente esa idea de que no hubiera nada y que se tomara protagonismo el complejo deportivo como una fachada impotente. Y bueno, vamos a ver las fotos más adelante de esa vista, pero originalmente no estaba la plaza. O sea, no había como un lugar, no estaba pensado como un lugar de estancia, sino que un lugar como de esplanada, de estacionamientos prácticamente, porque al final estaba muy pensado en la producción. Eh, y bueno, más adelante en la década de los 80 se hizo la plaza y se le hizo un monolito de una escultura que es una escultura para el trabajador del petróleo. Así que ese Cerro Sombrero es un pueblo poblado, pensado de cero, en el medio de la Tierra del Fuego. Increíble, ¿no? Así Increíble. O sea, que, yo, de verdad, es un caso bien especial aquí en nuestro país de poder encontrar. Esta foto es muy buena y también me permite entender lo que decía Pamela hace unos minutos. Ahí se ve la explanada, actualmente plaza, el cine, que después vamos a ver que cambió a su estado original recientemente. sí. Y aquí a la derecha nos encontramos con el edificio del gimnasio. Hay una piscina, tengo entendido también, y un invernadero. O sea, es un Sí, edificio múltiple, en realidad. Y lo más toda la razón. interesante que claro, es el fondo, fíjate, cómo se ve este horizonte, la presencia de la Eso, pampa. la Pampa. Y en el fondo, si tú lo piensas, hay una similitud bastante interesante entre los pueblos del cobre. O sea, por ejemplo, El Salvador, en el norte, es un desierto y las casas están pensadas así como para que se miren una a las otras. Hay un tema con la soledad ahí potente. Claro, y una pista de bowling, dice Alita Moras también. Sí, sí, la Ale también. ¿Verdad que con la Ale fuimos a Cerro Sombrero una vez? Hicimos el tour. Y hablando de eso, de ir a Cerro Sombrero, entonces tú llegas a este lugar, ¿cuál fue tu primera impresión de Cerro Sombrero? Cuando la primera vez que Eh, conociste ese entorno. Pucha, mira, primero que nada, me sentí muy observada, porque era como un pueblo muy pequeño y alguien que no era de los trabajos usuales de ahí, que llegara y como que ocupé algunas instalaciones de la ENAP y almorcé también porque yo me conseguí con ellos que me llevaran, porque en ese tiempo tampoco tenía auto ni nada, así que ellos me llevaron. Y primero fue como me siento muy observada porque todo el mundo sí sabe que viene como alguien de fuera, ¿cachai? eh, Pueblo pequeño. Pero Claro. la primera impresión fue, bueno, frío, viento, mucho viento. Yo estaba sacando unas fotos, me acuerdo, con un trípode y el trípode era flaquito, entonces como que apenas aguantaba la cámara, después no pude sacar más fotos por el viento. Entonces, bueno, eso fue como la primera impresión, aunque Punta Arenas también tiene mucho viento, pero ahí pega mucho más fuerte. Eso es lo que están viendo al fondo es la iglesia, que es, bueno, más adelante vamos a ver en detalle, Sí, quizás más planos de la iglesia porque es mi edificio preferido, sí, yo diría. Hola Pedro, ahí se unió Pedro Montelí. vamos a ir. Así que, bueno, aquí viene, ¿ese Cuéntanos. cuál es? Ese no es, eso no es. Mira, ahí, bueno, es un pequeño gráfico de las usos, y que ahí se nota súper claro el tema racionalista, que cómo se dividió el uso del poblado en estas funciones planteadas por Le Corbusier, que era, bueno, recrearse, trabajar, circular y habitar. Claro, Estamos en todo lo que es azul, o como con ese color frío, está pensado, o sea, se muestra ahí como la vivienda. claro. Viviendas a la derecha, tiene ese como azul petróleo, son las viviendas de empleados. El azul más clarito, o sea, más a la izquierda, al otro lado. Ese azul son las viviendas de obreros y el más celeste es la vivienda de choferes, que son los distintos estamentos que tenía la empresa. Entonces, eso se ve reflejado en el urbanismo. ¿Cuál era Claro. es como lo mismo que pensamos en los compacting town.
¿cierto? Pero Exacto. moderno. O sea, es un company town que el modelo era como, no sé, del siglo XIX, pero esto es a mitad de siglo. Y en lo que es rojo ahí es todo el centro cívico. Súper todo ordenado, todo bien, digamos, estructurado, digámoslo de algún modo. Y Sí, inmediatamente yo creo que, bueno, cuando llegas ahí, empieza el interés, empieza a estudiar Cerro Sombrero, empieza a establecer las diferentes unidades que existen en el lugar, o sea, el gimnasio, el supermercado, el cine, pero también la iglesia. La iglesia siempre es un lugar sí. importante en todo tipo La de poblados. iglesia, sí. Para mí es mi favorita de Ujú. todos los inmuebles porque varios inmuebles son bien particulares y tienen sus formas muy, sus volúmenes muy definidos. em, pero la iglesia, me impresioné con la iglesia porque esa tiene como algo muy sintético, tiene algo muy sintético que es como muy prismático, y tiene esta fachada triangular, y que evoca, o sea, tiene la fachada triangular que tiene esta cruz gigante, y cuando tú entras, justo en esos bordes de la cruz hay un vitral. Entonces, es una fachada que en el fondo desde adentro también se ve la cruz, se ve esa cruz, sí. Entonces, Wow. muy bonito. Y es como el eje articulado, es como el punto articulador del pueblo. Y además se Y incorporó esa, una pileta, parece que tiene. sí, también esa pileta tipo muy corbuceriana, que tiene Sí, esa forma medio ameba, contrastado con las rectas de la iglesia, que si ves ahí tienes la otra fachada del frente, también es otra forma de componer un triángulo. Es súper interesante porque además la compones con esos detalles, con esa entrada. Son, son esas dos caras que hacen las dos tapas del fondo de la iglesia. claro. Y todo eso son detalles, digamos, referentes para el uso de iglesia. Hay un campanario ahí arriba. Y eso que ves en sombra también son los contrafuertes, tienen como contrafuertes, que son machones de hormigón que se ven, bueno, se van a ver mejor en el plano, pero ahí se ve mejor. Sí. Acceso principal. No, fue un gusto. Ahí está lo que te decía de que en el corte al fondo se ve eh, el ventanal que por el otro lado es la cruz. Por afuera Claro. es la cruz gigante. Y eso es un pasillo, es un pasadizo hacia la casa del lado, ¿cierto? Sí, esa es la casa parroquial. Ahí vivía el cura. Ujú. La casa parroquial igual es interesante, fíjate, tiene esta solución de los techos en pendiente hacia el interior, que es bien característico de los bungalows posteriormente, arquitectura muy como de Estados Unidos, y además que también habla mucho del arquitecto que proyectó esta iglesia, justamente, que es un personaje bien especial. Bueno, aquí en la planta nosotros podemos ver algo que mencionó Pamela antes, que eran los contrafuertes que se dispuso en la iglesia también, que es bien interesante, la espacialidad interior también que tuvo con la que se pensó esta iglesia. Estamos hablando de que es una iglesia bien moderna. ¿En qué año se terminó esta iglesia para quienes no están familiarizados Eh, con... mira, todos los edificios del pueblo de Cerro Sombrero se hicieron entre el 58 y el 61. Ya, Eh, no hay como una fecha de inicio y de término, es como que todo se empezó a hacer y la gente contaba que se empiezan a hacer, por ejemplo, las casas y la gente empezó a poblarlas, hasta que recién en el año 65 como que se legaliza el sombrero para ser un pueblo, porque antes era solamente el campamento y solamente la gente de ENAP podía usarla, porque eran los únicos que vivían ahí. claro. Lo interesante es que estamos hablando de una iglesia que se construye, bueno, a la final de los 50 y principios de los 60 fue una época bien interesante para la arquitectura religiosa. Estamos hablando del 62, del Concilio Vaticano II, de transformaciones radicales. Ya a fines de los 50 encontramos en Chile casos como, por ejemplo, la Iglesia del Verbo Divino en Los Ángeles, la del Liceo Alemán, que estamos hablando también de estructuras metálicas,
la utilización Mm. de geometrías cada vez más dramáticas, o sea, uso de parábola, uso de triángulos, uso de polígonos bastante especiales, saliéndose del formato de la iglesia planta de cruz, que es como lo que paulatinamente ya empieza a cambiar en Sí, esta nueva arquitectura. Una iglesia sí, bastante amplia. es muy impresionante la espacialidad de esta iglesia. En general de todos los recintos principales del centro cívico, pero la iglesia como al ser tiene esta altura que obviamente pronunciada en perspectiva la forma triangular, Mm. muy bonita. Y esa foto que está tomada desde un altillo que había sobre el acceso, donde había un órgano, hay un órgano. O sea, incluso todo el alojamiento de la iglesia fue diseñado especialmente para esa iglesia. Ahí están los planos Ahí encontrados. tuviste que Y bueno, acudir a los archivos de NAP, ¿cierto? sí, sí, los planos son de los archivos de NAP. Sí, exactamente. Ahí vamos a ver mejor esta acá. Este es el plano original de la iglesia de Cerro Sombrero. Y me quiero detener acá. Ah, esa te gustó, ese te gustó. Porque aparece un nombre bien especial que a nosotros dos nos encanta, esta persona. Ahí no sé si se alcanza a ver bien la parte de arriba. Don Julio Sí, Ríos Buetingers, arquitecto, sí, registro 340. exactamente. Ese fue de los mayores descubrimientos porque la verdad es que uno de los pocos planos que tiene firma. Eh, y que haya sido firmado por Julio Ríos, de a poco me empecé a dar cuenta que era bien importante, era bien destacado, empecé a investigar un poco más de él y me pasó que fue un descubrimiento. Julio Ríos Bettiger, arquitecto, además era hermano de el famoso Pepo y que justamente está ahí, dibujó a Condorito el Pepo, y era hermano, y mira, a todo esto yo entrevisté a la Flor Vera, que era una arquitecta que trabajó con Julio Ríos, que ya es muy viejita, y me dice que, según lo que ella me dice, yo solamente transmito lo que ella me contó, es que los personajes de Condorito estaban inspirados en la esposa de Julio Ríos, el arquitecto, así que la Yayita estaba inspirada en la esposa de Julio Ríos, según me dijo. Eso era chistoso igual, eso me dijo, pero bueno. Oh, pero sabes que Es buena la... mira, últimamente se ha estudiado mucho a Pepo. Acá en Concepción surgió un movimiento Pepos de Conce, pero este Luis Yáñez ha sido fundamental en poner de manifiesto todo el trabajo que hizo Pepo, más allá de Condorito también. Y él se inspiró mucho efectivamente en familia, se inspiró mucho en Concepción. O sea, si uno empieza a Ah, ver Condorito, aparecen muchas referencias arquitectónicas en la sí, historieta, porque en Campanila Condorito tiene especialmente. como viviendas modernas, de repente De muestra. hecho, de hecho. Sí. Y bueno, a la derecha tenemos a Pepo, René, justamente el dibujante, que hizo personajes como Condorito, Viborita, etcétera. Y aquí a la izquierda tenemos la lotería de la Universidad de Concepción, un edificio fabuloso, terminado en 1944, 45, que Está buenísima esta foto. marcó un antes y un después para Concepción, porque es parte de esa arquitectura construida después del terremoto del 39. O sea, ya el dibujo publicado Oh, el bueno. render de época, digamos, de Julio, nos da cuenta de esta nueva arquitectura vanguardista. Sí. Julio tenía esa visión mucho más renovada de la arquitectura. Esto queda en Sí, calle Colo Colo, esquina Freire, en pleno centro de Concepción. Lamentablemente el edificio está muy modificado. Te digo, Pame, que lo han chacreado ya. muchísimo. Por ejemplo, hicieron un tercer piso hacia la esquina. Toda esta parte de acá tiene encima un gran sombrero metálico, que en Ah, realidad son por oficinas. Dios. Y aparte, en la otra ala se hizo un cuarto piso que emula esta parte de acá, pero al final no, terminaron, la proporción se perdió. Y el interior, que tenía una doble altura y toda esa idea moderna de la amplitud espacial, se perdió porque cerraron la doble altura. Ah, no. Compartimentaron todo el Claro. espacio. Es que eso, Sí, bueno, pasa mucho también en las pasa adaptaciones. bastante. Y de hecho, para cerrar el tema de Julio,
esto te voy a mostrar, para mí, que esto es una sorpresa que te tenía, que son los trabajos de Julio Ríos publicados en el año 1936 en el Diario del Sur, cuando Julio No, estaba terminando su estudio de buenísimo. arquitectura, para Uy, que veas ¿y que eso, el eso chico venía en el con... diario? ¿En el diario? Es del diario. El diario fue publicado en el diario en la portada. O sea, para todos quienes estudian arquitectura, imagínense qué Súper significaría para un estudiante contemporáneo. sin tercer o cuarto año encontrarse con sus maquetas publicadas en la prensa. Buenísimo, oye, súper contemporáneo. Yo quedé impresionada con o sea, cuando en mi investigación encontré un currículum de Julio Ríos Bettiger Ya, en la empresa de la ANAP y ahí aparecía la Lotería de Concepción y aparecía que trabajó en la CAP, la Compañía Cero del Pacífico. Hola, claro, Connie. claro. ¿Puedes repetir el Entonces, diario? 1936. 1936 salió en el diario. Sí, O sea, eso era 1936. como recién egresado de él, ¿o no? Claro, no, él estaba terminando sus estudios. Estaba terminando sus estudios. Y lo interesante de Julio es que después de los años 40 se transforma en profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, coincidiendo con el proceso de Sí, reforma, que eso igual tal cual. es importante. Mira, mientras tanto seguimos conversando, voy a buscar una imagen que yo creo que podría aportar mucho a la conversación. Bueno, en ese sentido nos encontramos con no solamente Julio Ríos, o sea, yo creo que hubo otros arquitectos que trabajaron en Cerro Sombrero, y tu investigación también pudo dar cuenta de esos profesionales, más allá de Julio y más allá del típico indeterminado o no se sabe o desconocido, que es lo que usualmente caracteriza la arquitectura chilena. Porque es típico que uno va a hacer una investigación y ¿quién fue el arquitecto? No se sabe. ¿No? Y No, de los hecho pronosticadores. fue súper complicado porque encontré súper pocos planos firmados y los únicos planos firmados que encontré así con seguridad fue el de Julio Ríos y Ujú. encontré otro por ahí del cine de Jorge Serle con José Cruz, que también súper importante que ellos hayan estado. De hecho, hay un libro esto es como para los más estudios, ya los fanáticos, hay un libro de visitas, los fanáticos de Tierra del Fuego y de Magallanes, hay un libro de visitas en Cerro Sombrero. Hay una casa que es la casa de huéspedes de la empresa, y ahí se quedaban todos los visitantes ilustres. Y en esa casa hay un libro de visitas. Y en esa casa está la firma de José Cruz, entre otras. Hay, bueno, hay otras firmas también de personajes ilustres internacionales, como, no sé, embajadores, gente de otras partes. Eh, Hay firmas, eh, así que, bueno, eso voy a dejar hasta ahí, ¿no? Eso es para otra investigación. Ya, a ver, cuéntame qué tenías tú preparado. Esto de la izquierda. La Este es Universidad un de Concepción, concurso. después del terremoto del 39, claro, lanzó un concurso para hacer el famoso campanil. Campanil, que es uno de los símbolos no solo de la Universidad de Concepción, sino también de nuestra ciudad. El campanil de la Universidad de Concepción, el faro del conocimiento y todo lo demás. Y Julito presenta este proyecto Wow, bastante, buenísimo. Es como sí, muy constructivista ruso, así. sí, justamente. Mira esa base, por ejemplo, llena de Ah, curvas, esa marquesina espectacular, y además todo esto cristalado. no, La rumor, no. Además, ¿sabes que yo creo que él tenía esta visión de grandes estructuras, porque de otra manera no podría haberse realizado el poblado de Cerro Sombrero y no se podría haber imaginado estas cosas tan estructuralmente desafiantes. claro, claro. Mira, cuando venga a Concepción vamos a hacer un tour por varias obras de Julio Ríos las que van quedando, ya que lamentablemente han demolido mucho. Aquí en Concepción se demuele cada mes, hay pérdidas nuevas. Y varias obras de Julio han desaparecido, pero aún quedan algunas casas muy sencillas, y eso es bien interesante con lo que tú dices de los edificios bastante grandes, como la misma iglesia, que la obra de Julio también está... Buenísimo eso. Ahí está. La obra de Julio también está muy asociada a casas muy pequeñas aquí en Concepción, casas de un piso, muy, muy básicas, pero no por ello son casas totalmente planas en el diseño. También tienen, aunque sea pequeño, pero tienen su detallito.
sea el elemento para poner la bandera, para poner hasta la bandera, una pequeña marquesina, un acceso bien diseñado, todo tenía esa sensibilidad muy propia de Y este me personaje. parece que hay que, bueno, por eso te digo, esto está recién en ciernes, la idea es seguir investigando sobre Julio Ríos, Absolutamente, sí. Julio Ríos Bettiger, como que el Bettiger nos conecta con Pepo. Sí, Pepo. Em, Porque además creo, según creo recordar que, a ver, que él también diseñó otra iglesia, en la isla Quiriquina, pero ahí ya nunca tuve fotos porque es como que no, no sé si se construyó realmente, ahí hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando, pero ahí vamos a ver qué sale, pues, Pam. Sí, pero Vamos viste que a... es súper interesante esta corte, o sea, mira, es como que está el módulo del triángulo y ese mismo módulo se replica en el trillage, que es el cerco que está hacia el lado, con esos machones en triángulo también de hormigón, súper armónico y bueno, me encanta esta obra, No, y esa además el iglesia, triángulo el nuevamente Cerro se Sombrero. repite en la misma estructura. Sí, pues, es impresionante. Y además, hay otra cosa que podemos ver acá en este corte, que es bien decidor para todos los otros inmuebles de Cerro Sombrero, es el modelo constructivo, que es, Claro. eh, digamos, muros, o en este caso machones de hormigón, con estas vigas metálicas para alcanzar gran altura y grandes luces. Claro, y Que con general de ferro armado, y además un forro de alerce. Igual es las maderas que se ocuparon también en esta iglesia, igual interesante de destacar. o sea, se nota que él está en contacto con, o sea, tenía digamos, su paleta de materiales del sur, porque, pensando en el Exactamente. alerce, aunque en Magallanes no hay alerce, pero yo creo que finalmente eso se debe haber reemplazado por otra madera similar, como allá está la lenga en Magallanes, está el ñir, bueno, la lenga es lo que se usa, digamos, antes se usaba la lenga para construir en las antiguas construcciones. Y muy cerca de la iglesia, en este centro cívico, nos encontramos con esta maravilla también arquitectónica con formas bastante inusuales para la época y con funciones bien particulares. Centro deportivo. O sea, el deporte también estando presente dentro de la, la- estos centros, dentro de un centro cívico. En algunos casos se da más protagonismo a la iglesia de repente o a un edificio institucional. Pero en este caso el gimnasio, la función deportiva tiene eh, llama la atención desde todos los puntos, desde que se ve Cerro Sombrero. Sí. Bueno, esto estaba pensado como que en el centro estaba el invernadero, que es un solarium, también se le llama, eh, que es un jardín de invierno, básicamente. Y vendría siendo eso Es el centro. tener el jardín y el área de recrearse, pero al interior, porque no puedes tenerlo afuera, porque afuera hace frío y hay viento y hay nieve y hay frío. Entonces, esa vegetación, ese jardín se diseñó pensando interiormente. Ahí también hay otro tema para investigar, pero que también es un personaje que es otro arquitecto que se llama Luis Willems, que eso yo lo empecé a averiguar después, que fue que hizo el diseño paisajista de ahí, que trabajó en la ENAP también y hizo algunos diseños en Punta Arenas. Esta es la foto de la piscina semiolímpica inicialmente, de Cerro Sombrero, la única piscina Tierra del Fuego, y básicamente en esos tiempos de Magallanes. Entonces los niños que habían crecido en Cerro Sombreros eran los únicos que sabían nadar, de todo Magallanes. ¡Wow! Yo no sé nadar, no crecí en Cerro Sombrero, así que, pero Increíble. eso, o sea, el magallánico que sabía nadar es porque creció en Cerro Sombrero de chico. Es increíble la forma también, este tipo hangar, que es una forma que también encontramos en los mercados, como pasó con el mercado de Concepción, Exactamente, por el eso te mercado iba a de comentar. Chillán.
justamente, incluso en los detalles en los detalles de la estructura hay hartas similitudes con el hangar con el mercado de Concepción. Sí. Lamentablemente está sin uso ahora esta piscina. Ah, no se ocupa como Eh, piscina. Es que está, porque esta foto es de 2008 probablemente. Entonces ahora hay un proyecto que se quiere restaurar a su estado original, pero está ahí en preparación. Y este Y es el esa es la otra gimnasio, área, imagínate. lo que es el gimnasio propiamente tal. Y si te fijas, las ventanales dan hacia el jardín de invierno. Entonces es súper bonito porque tiene la sensación que estuvieras como afuera en un lugar tropical Claro, y estás dando al jardín de invierno, todo ese ventanal. increíble. Traslado de la naturaleza al interior. Otro edificio importante dentro de este conjunto que también ha estudiado mucho es el famoso cine, ¿cierto? El cine. Los cines son importantísimos en todo orden de cosas. Acá en Concepción tenemos una iniciativa muy buena que se llama Proyecto Bermud, que es pasar películas en lugares donde alguna vez hubo un cine. Ah, Y también han surgido varias iniciativas como Memoria Fílmica Pencopolitana también, que le mando muchos cariños a ambos grupos, que han puesto en valor la historia cinematográfica en Concepción, el pasar películas, el congregarse a ver películas, a hablar de cine, a la producción también local en torno a películas, documentales, etcétera. Y siempre los cines esconden algo bastante místico, porque eran puntos de reunión, eran puntos donde estaba más allá de ver la película, sino que era la experiencia de ir a ver un film, encuentro social, sorprenderse con la realmente. arquitectura, claro, y la arquitectura juega un papel fundamental porque no es solamente hacer un cajón como los multisalas hoy en día, que son cajones entre un mall. Estamos hablando de que aquí nos encontramos con arquitectura diseñada para ese propósito y que además incluía varios elementos que cautivaban y generaban ese gancho en la población. Sí, ¿no? Y si te fijas, eso pasa en este cine, o sea, pasaba a mí, yo lamentablemente nunca viví en Cerro Sombrero en la época de oro, pero se decían que bueno, este era el lugar de reunión de toda la gente, y claro, tú estás adentro en el foyer y puedes ver para afuera, y también la gente de afuera puede ver quién está en el foyer del cine. Entonces, como todas las fachadas vidriadas, o sea, la fachada principal vidriada, eh, y, y bueno, se repite un poco el tema constructivo de los muros de hormigón, estas vigas metálicas particulares, eh, pero está súper bien diseñado este cine, con la pendiente perfecta para llegar. Y esa pendiente, si te fijas, en el exterior del cine es la fachada, es la misma línea de la fachada. O sea, si vas a la fachada lateral, esa línea se puede leer ahí, en el exterior. Qué cosa más Entonces, linda. hay una cosa de la función sigue a la forma totalmente. O sea, la forma sigue a la función al revés. Pero es exactamente eso. Es la forma, es una expresión de la función. Y además, bueno, eh, una cosa que me parece sensacional también es cómo se diseñó la fachada principal. Bastante discreto, cine, en cursiva. O sea, un tema bien especial. A mí siempre me ha llamado la atención Cerro Sombrero porque encuentro un carácter súper lúdico, así como que de verdad, la primera vez que vi las fotos era como, que me parecía que eran edificios como de juguetes, así como Legos, ¿me ¿Cierto? entiendes? Pero en realidad estamos hablando de arquitectura muy bien lograda, o sea, veamos por ejemplo esta planta del cine, teatro, eh, todas las ubicaciones están bien dispuestas, todo muy bien pensado, todo muy bien estudiado en torno a la función, que es un poco lo que tú mencionabas No, antes. ahí no sé si están las fotos del interior de los revestimientos. Sí, ahí está, mira. Esa de los cielos, el cielo americano, tiene un cielo americano. No, el cine no es de Julio Ríos, es de Jorge Serle, y José Cruz. Ahí preguntan si es de Julio Ríos. Pero Proyecto lo que Bermúdez. yo también destaco, que algo que creo que no mencioné suficiente al principio, fue que la urbanización y el diseño urbano ¿Mm? eh, estuvo coordinado por la oficina de la ENAP, de la cual Julio Ríos era el director de esa oficina de arquitectura. ¿Mm? Entonces,
se le atribuye a él el diseño urbano, a Julio Ríos Bettiger, Mira, ¿ves? Otra lista más dentro de la vida de Julio. tal cual. Esto es lo que tú decías anteriormente, que Pamela mencionó para quienes están viendo la entrevista de la relación con el exterior desde el foyer. Sí. Y ahí, bueno, actualmente es un pequeño museo de las máquinas cinematográficas que tenían, que son unas máquinas alemanas, eh, especialmente traídas para estos cines, porque no era solo Cerro Sombrero, Claro. también otros campamentos petroleros tenían cine. Por ejemplo, el campamento de Cuyen, que fue desmontado ya, no existe. ¿En serio? eh, exactamente. Por eso también la idea de hacer el registro de esto. Ahí está Eduardo Hernández, él es un fotógrafo que vive y habita Cerro Sombrero. Él es el autor de esta foto, Eduardo. De hecho, Ahí pasé justamente, su Instagram. Eduardo, Em, excelente trabajo. Puse a ver tu Instagram, una fotografía realmente impresionante, una captura del paisaje y el territorio realmente notable. Muy, muy buen, muy espectacular así es. Eduardo ahí hizo todo el registro de la etapa de restauración exterior del cine, claro, porque donde no sé, sí, no es, justamente, esto no es original. Eso no son los colores originales, ¿cierto? No. no, porque se han ido como cada vez se van poniendo distintos colores. En esa otra foto había otros colores Sí, y se hizo un estudio por parte de la Fundación Procultura para la restauración exterior, donde se hizo eh, digamos, un estudio estratigráfico para poder llegar a los colores originales y también un estudio de las fotografías antiguas. ya, Así que Eduardo estuvo ahí siguiendo todo ese proceso, eh, y pues registrando y justamente hoy se puede ver el resultado. claro. Las jardineras igual son interesantes, Sí, esas también mismas así bien líneas ambas sicilianas, bonitas. ¿cierto? Como lo que hablamos de la pileta al lado de la iglesia. Bien, bien, bien llamativo. Y Sí. bueno, este registro está muy bueno. Es que Cerro Sombrero también es muy fotogénico el lugar. Es muy fotogénico. Esta foto me mató. Y esta foto es muy buena porque, bueno, se ve o sea, es que la foto habla por sí sola, la magia que tiene. Y aquí se ve Esta la imagen también intervención. es la intervención, exactamente. Cómo va avanzando y se hizo súper rápido. Entonces hay gente que, no sé, estaba de rol, como se dice, y se iba y después volvió un tiempo y después ya estaba totalmente arreglado. Wow. Claro, las letras del cine son particulares. Eh, es algo como también, es algo como de la arquitectura moderna. No sé si tienes edificios allá en Concepción que tienen señalado con así No, como o sea, esta. hubo casos, fíjate, en algunos casos los teatros antiguos como el Roxy tenían unos letreros colgantes espectaculares, hechos en acrílico, con vidrio, con luces de neón, que también ensalzaban más la fachada. La Vega del Esfuerzo, que antiguamente era el cine Reds y Teatro Ideal, tiene una marquesina letrero, que es un elemento vertical que después Ya. cae, se transforma en marquesina, que también tenía Mm. inscrita la palabra ideal. Y eso claramente después ya, bueno, lo sacaron, lo Sí, desmantelaron. como que igual se pierden también con las intervenciones con el tiempo. Exactamente, Bueno, exactamente. este lugar mucho tiempo no hubo prácticamente intervención, entonces yo creo por su lejanía también se mantuvo en sus condiciones prácticamente originales. Exacto. En ese sentido, Pam, eso quiero tocar porque Cerro Sombrero, por mucho tiempo, claro, nadie hablaba de Cerro Sombrero, era un poblado más, era yo creo un asentamiento más de la ENAP, qué sé yo. ¿Alguna vez estuvo en peligro de desaparecer, como otros asentamientos que simplemente se demorieron? Em, yo creo que sí, mira, no hay como, no podría asegurarlo como sí, estuvo a punto de ser demolido, no, pero ya se empezaban a desmantelar otros campamentos, como el campamento de Cuyen había sido desmantelado un par de años atrás. El año 2005 la gente de la ENAP dejó de vivir 100% el tiempo en Cerro Sombrero
y empezó a trasladarse a Punta Arenas y entonces todo el trabajo en la isla era por roles. Entonces estaban, no sé, 8 días en la isla y 6 fuera en Punta Arenas y así. Entonces empezó a usar menos el fondo las instalaciones. Ya los niños, las familias se trasladaban a Punta Arenas. Entonces, básicamente hubo un momento en que estuvo muy deprimido el pueblo de personas, de uso, que fue como más o menos, yo diría, entre los años entre el 2008 hasta el 2012, por ahí. Y ahora se ha reactivado con algunos proyectos, por la misma municipalidad que ha tomado más fuerza el tema de patrimonial, lo ha tomado como un caballito de batalla y le ha sacado brillo en el fondo. Lo que quedamos hablando fue el cine, las transformaciones que tenía a través del tiempo, la importancia que tuvo este edificio en su momento y que sigue teniendo como referente arquitectónico, y la transformación, digamos, para restituir sus valores originales, que ahí Procultura tengo entendido que estuvo, ¿cómo fue eso, digamos, para poder restaurar este edificio? Tú, no sé si puedes comentar un poco al respecto. Sí, bueno, yo lo viví un poco desde el Consejo de Monumentos, ya en esta otra vereda, en el fondo, en la Municipalidad de Primavera, que es la municipalidad donde se ubica Cerro Sombrero, es muy proactiva con el tema patrimonial, entonces se asociaron con la Fundación Procultura para postular a unos fondos del patrimonio, al Fondo del Patrimonio que es del Ministerio de la Cultura y las Artes, Ah, perfecto. es del Servicio Nacional del Patrimonio, ahora, actualmente. Entonces, además, se asociaron y gestionaron fondos por medio del mismo de la Fundación Procultura, pudieron gestionar fondos para que la ENAP también pudiera poner una parte, creo que es el 50%, si no me equivoco, Ujú. del costo que se requería para esta restauración del cine, la restauración exterior. Y para la restauración exterior del cine de Cerro Sombrero se hizo bueno, como había comentado, se hizo una investigación del color, se trató de llegar a cuál era el color original, y al hacer esa investigación encontraron distintas capas de pintura y bueno, se solicitó el permiso correspondiente al Consejo de Monumentos porque todo el centro cívico de Cerro Sombrero es actualmente monumento histórico. Es decir, tiene que haber una autorización por parte del Consejo de Monumentos para cualquier intervención que se quiera hacer. Sí, Entonces, ahí, por ejemplo, estás viendo, claro, ese era el color del 2008 más o menos, y viste que abajo del negro había otro color rojo, y así como que habían distintas, o quizás abajo del negro, claro, abajo del negro había ese color. Esos eran dibujos que se habían hecho por un artista de allá de Cerro Sombrero que eran alusivos a los Selknam. mm, Entonces, lo que se propuso por parte de la Fundación Procultura y por la oficina de arquitectos que contrataron, que fue la oficina de Raza de Arquitectos, junto con la constructora de Mabel Briceño, que tienen restauradores, especialistas, fue justamente volver al color original, al intentar a lo más cercano al original, pero se hizo como un ajuste en el brillo, me parece, como que los colores son más vivos, la claro, propuesta. claro, sí, se nota de hecho. Es interesante que el acceso, cualquiera pensaría que las puertas están acá, pero en realidad no, tiene el acceso lateral, eso que quería mencionar, se me había olvidado decirlo antes en el primer bloque. Tú mencionaste que Cerro Sombrero hoy en día es monumento histórico, está en la categoría de zona, zona típica. ¿Cómo es la declaratoria de Cerro Sombrero y cómo se llevó a cabo ese proceso también para poder darle esa atribución a este lugar antes de hablar del supermercado, que otro eh, in- Sí, elemento interesante dentro de Cerro Sombrero?
Sí, también, ese sí es interesante también. Sí, Ese tiene como harto guiño histórico. claro. Bueno, para resumir el tema de la declaratoria, el año, bueno, el expediente técnico patrimonial que fue el resultado de mi proyecto se presentó al Consejo Monumento en esa época, el 2010. Y, y quedó ahí, quedó ahí hasta que un día se subió en todas las carpetas eh, y, y siguió para evaluarse qué es lo que se iba a declarar, si es que tenía valores para declararse. Ujú. Y justamente se pensó que tenía todas las características para poder hacerlo y se propuso que toda la zona del poblado original fuera zona típica y el centro cívico de Cerro Sombrero sería monumento histórico. Entonces, como una doble categoría, tiene las dos categorías insertas. Eh, y eso lo hace un poco más complejo para hacer los proyectos de intervención, un poco más exigente en algunas cosas. Así que yo creo que lo que se ha hecho con el cine ha cumplido completamente esos estándares de, de llegar a esos detalles técnicos, históricos, importantes y relevantes para poder restaurar. Claro, claro, absolutamente. Y dentro de eso nos encontramos con el supermercado, que los supermercados en esta época también empiezan a aparecer en Chile, o sea, nos encontramos con lo que pasó en Almac, por ejemplo, los Unicop en Santiago, también de una arquitectura bastante similar, muy vidriados, donde el metal era bastante importante, y también nos encontramos con este supermercado en el extremo sur del país. Un caso bastante singular de cómo van apareciendo estas nuevas modalidades comerciales de ir directamente a Estados Unidos. Si uno ve series como Mad Men, por ejemplo, o que están ambientadas entre los años 50 y 60, nos encontramos con supermercados muy similares a lo que se ve en Cerro Sombrero. De hecho, en estas mismas fotos basta poner unos Chevrolet y unos Ford y unos Buick a los lados y sería una postal de los años Oye, 50 absolutamente. sí que bueno esos comentarios, no había hecho esa relación. Claro, Eh, Así que no, o sea, está súper, claro, es como todo un ambiente, ¿eh? Es la modalidad de supermercado. Uno podría decir que las antiguas pulperías, por ejemplo, es el mismo modelo, ¿no es cierto?, donde va mm, a abastecerse la gente. Pero actualmente tiene un cartel de Banco de Chile por el lado. Es el único sí. actual que se le ha hecho. Bueno, Pero antes de seguir hablando, hay un tema que está asociado a la generación del expediente que se realizó y que es algo que yo creo que para ti evidentemente es muy importante, que es un libro. Que antes de seguir hablando de cada edificio, me gustaría tocar el tema del libro para poder mostrar una foto del supermercado también, que es el libro Cerro Sombrero, Arquitectura Moderna en Tierra del Fuego, que lo voy a mostrar justamente acá, y aquí lo ahí pueden ver está. justamente, una publicación realmente fantástica, en la cual se plasman todos lo que ha dicho Pame y mucho más claramente, levantamientos planimétricos, redibujos, inclusión de elementos de archivo también, todo el trabajo que conllevó explorar y adentrarse en lo más profundo de ENAP para poder dar a conocer la historia de de este, Sí, de este poblado. Y háblanos un poco del desarrollo de este libro, que, a ver, voy a ver si me permite la cámara, la iluminación me está ayudando mucho, pero acá se pueden dar cuenta de toda la información y fotografías que existen de Cerro Sombrero y muy bien diagramado, un trabajo editorial notable también que se ve acá. sí, ahí, bueno, obviamente la Cris Núñez fue la que diseñó el libro y también hay un reconocimiento a la Dani Sierra que está conectada, ahí la vi con el que se conectó, que con ella fuimos a hacer la primera vez levantamiento en Cerro Sombrero y nos tocó harto viento y esa vez que te contaba que un montón de gente nos miraba como, ah, ellas no son de aquí, como nos tenían totalmente identificadas. Así Claro, que tiene imágenes desplegables, se pueden dar cuenta. Hay todo no, un libro realmente precioso. Es una hola verdadera Dani.
Sí, Joya la Dani, bueno, editorial. fue parte fundamental del trabajo de levantamiento, así que está, hay muchas gracias, eternamente agradecida a la Dani. Dani, un besito. No, de verdad, La felicitaciones, un Cris que trabajo hizo el diseño, sí. maravilloso. Y de hecho, la misma portada, a mí me encantan los libros cuando son más fuera de lo común, cuando tú puedes también usarlos como objeto para poder entender muchas cosas. Porque si uno extiende Ah, la sí, portada con las solapas, eso quería mostrar, sí, se extiende la portada. vamos a ver si aquí me falta una asistente. Sí. Esa foto está sacada de arriba del cine, o sea, ahí nos subimos al cine y de arriba, por suerte había no tanto viento y saqué esa foto, que resulta súper elocuente para mostrar el lugar. Claro, claro que sí. Bueno, este libro, bueno, de repente se encuentra en librerías. Yo no sé cómo estará ahora la situación de disponibilidad de este libro, pero es un No, proyecto no quedan muchos, realmente... pero no quedan muchos, pero si lo quieren en papel me avisan y me escriben Sí, y si lo quieren en digital también me pueden escribir a mi Instagram, se los puedo mandar en PDF, sí, sí, total. también. Súper bien. Acá en esta presentación tú hiciste un paralelo con la Casa Rasuris de Le Corbusier, en un proyecto no construido justamente, que si lo comparamos con el supermercado, hay mucha similitud formal. Sí, exactamente. Se nota que se conocía el proyecto, ese proyecto de Le Corbusier se conocía porque había quedado ahí dando vueltas y me parece que se debe haber publicado en alguna revista porque era conocido. Sí, sí, de hecho el proyecto de Le Corbusier, no sé, yo tengo esta publicación que acá lo tengo, que em, Te escucho bajito. sí, es que me alejé un poco del celular. Ay, Se ha publicado bastante sobre la obra de Le Corbusier en Chile. Hay varios textos que hablan de los proyectos, tanto la Casa Rasuris como también el proyecto del taller que hizo para Dávila. Y bueno, son cosas que se sabían dentro del panorama arquitectónico de la época. O sea, quizá hay alguna relación, no sé. Y bueno, los arquitectos del supermercado son los mismos del cine, ¿cierto? mira, lo del supermercado, yo sé que hay un conjunto de arquitectos que es el que está arriba, que te lo pasaste, pero Ah, sí, ahí sí, salen lo varios que procesos de la aparece arquitectura. un conjunto, porque eso está citado de la Romy Hedge, Sí, ¿ya? Y me pasa que yo nunca encontré un plano firmado del supermercado. ya. Entonces yo fui hasta los archivos de la ENAP que tienen en Santiago, en nivel central, digamos, eh, a buscar a ver si encontraba los planos originales. Y no pude encontrar nada porque tenían todo desordenado después del terremoto. Ah, Y por suerte lo único que encontré que también te va a interesar fue el currículum de Julio Ríos, que tenía en esa época al postular a la ENAP. Y ahí me mm, enteré que él trabajó en la compañía Cero del Pacífico eh, y eso. Pero en el cine también encontré planos firmados, pero el resto firmado así, tal cual, no encontré. Esto es terrible, pero así es. este Esa es la otro verdad. elemento que me parece fascinante, Pame, que es el surtidor de combustible. Nuevamente nos encontramos con un objeto arquitectónico estancado en el tiempo, que de verdad esto podría fácilmente ser, con falta el auto antiguo nomás para la foto y Sí, quedaría sí. Y Mad Men, sí, que te todo el total. espíritu Mad Men. Sí, y también es un elemento bien interesante, o sea, es el único surtidor que hay en el poblado, muy bien diseñado, con su oficina, la parte, digamos, donde se dispone de estacionamiento para que pueda surtir la vecina y además letrero de NAP. O sea, ese letrero nuevamente como el de cine, que es realmente notable dentro del campamento, pero no es el último caso. Tengo entendido que también hay una escuela.
hay una escuela y también hay otro edificio más, tengo entendido. Eh, no sé si puede hablar un poco más de Te escucho de la... bajito, ¿Mm? te escucho Sí, ahora bajito. sí. Ahora sí, es que había pasado a llevar una cosa, ahí sí. No sé si puede hablar de otros elementos que se construyeron también ahí en el Cerro Sombrero, porque además de surtidores, supermercado, el cine, tengo entendido que hay una escuela y también hay un observatorio. Sí, en ese pequeño cerrito que está sobre el poblado hay un observatorio muy pequeñito que luego se amplió, pero que originalmente, ahí está. Pero tiene una pequeña cúpula que esa se abre, originalmente tiene como una escotilla donde se abre y ahí está, de hecho, ahí mismo está todavía el telescopio original, uno alemán, que nadie sabe cómo funciona ya, pero el edificio original era el círculo, ¿cierto? Y ahora se amplió como para dar acogida a la biblioteca y es un lugar de biblioteca y museo para el poblado. Bueno, la escuela y el policlínico son edificios que son como más sencillos, pero de todas maneras están súper bien diseñados interiormente, son más funcionales eh, y esos fueron diseñados por la arquitecta Flor Vera, que en el tiempo original, en estos años, ella fue estudiante en práctica de la ENAP y asistía a Julio Ríos. Y Julio Ríos como que le pasó la escuela y el policlínico para que ella los diseñara. Así que Interesante. fue ¿Dónde súper está el emocionante una Policlínico? vez que esa es la clínica. El policlínico, es que ahora es policlínico, pero antes era clínica y hubo niños que nacieron ahí en ese tiempo. Ahora, no, por ejemplo, no tiene eh, habitualmente un personal constante de hospital, pero en ese tiempo, en los años primeros y los años de más auge, sí habían eh, era servicio de hospital. Y esta es la escuela. Esta es la escuela de Cerro Sombrero que está justo al lado del cine. Exactamente. Oye, de verdad, y yo creo que hay un mundo todavía por descubrir, o sea, yo creo que aún queda mucho por explorar dentro de los campamentos, dentro de la... Bueno, no hablamos nada de la arquitectura residencial, que eso igual es otro tema súper Mm, importante, el tema, el habitar dentro de estos campamentos, la arquitectura desarrollada, que hay un tema tal del cual. patrimonio industrial muy presente de cómo se hacen estas viviendas acá en nuestra zona del Biobío, la provincia de Concepción, tenemos casos Penco, Tomé, Coronel, Lota. Acá mismo en Concepción tenemos muchos conjuntos de viviendas de carácter industrial de todo tipo, mineras, textiles, Sí, y el fondo alimentos. lo que a uno le sorprende al día de hoy es que la residencia esa que mostraste recién es una ¿Mm? residencia, es una vivienda de pareada y el estándar constructivo es muy bueno. Y esa es la residencia, la vivienda destinada a los obreros de la empresa. Entonces, el estándar es muy superior a lo que uno diría hoy día a una vivienda social. Esto está destinado a los ya vivienda de los empleados, que son un rango más alto que el obrero, pero de todas maneras ambos tenían un tremendo estándar de vida. Y de hecho, eso es lo que la mayoría de la gente que vivió allá recuerda, que tenía una súper buen estándar de vida, recuerda que era como un lugar que no había peligrosidad, que no había delincuencia, que había un muy buen pasar. Los niños se conocían todos, los padres trabajaban todos en la misma empresa, entonces era bien utópico la vida ahí, era bien utópica. Eso es algo que se está recopilando ahora hay una investigadora de la USACH, que es la Pía Acevedo, ella está haciendo una recopilación más de la historia y las memorias de las personas que habitaron estos campamentos. Y estos son los pabellones de solteros, que en el fondo para la gente que no tenía familia, los pabellones solteros se iba para allá, se iba a compartir con todos los otros solteros.
Como pasaba también en Lota y en otros asentamientos industriales. De hecho, en Lota, lamentablemente, ya no están los bloques de solteros, los demolieron ya hace unos 15 años aproximadamente. Ah, mira, 20 años, ya no sí, existe. ya no existen. Pero también se daba esa dinámica de los solteros para otro lado, ya que no tenía las mismas necesidades que familias con muchos hijos Claro. también muy propios de Como de esa época. reconocer las tipologías familiares, igual era como, en el fondo es súper súper jerarquizado, tanto en la parte de la familiar como en la empresa, digamos. Los empleados tenían Mm. mejores viviendas, los obreros una vivienda más modesta, pero excelente calidad totalmente. Y para el Claro. estándar de allá, donde hace un frío tremendo, están todas calefaccionadas, eh, buenísimo. Y en ese sentido, Pame, bueno, esto fue declarado monumento histórico, el Consejo Monumento está aprobado, no se puede llegar a intervenir, pero ahora tú estás trabajando en el Consejo Monumentos, y yo creo que más de alguna vez te ha tocado ese punto de vista. ¿Qué tal la experiencia de estar en el Consejo de Monumentos? Mira, te escuché medio cortado al final, pero Ah, sí, algo como no, de no, la experiencia la experiencia de estar en el en Consejo de Monumentos. el consejo. Sí, bueno, es muy interesante porque nos llegan, digamos, tenemos que estar al tanto de todas las intervenciones que hay en la región dentro de lo que de lo que están protegidos. Ujú, Y en el caso específico de Cerro Sombrero, como te mencionaba, el alcalde se ha tomado muy en serio el tema patrimonial y de que todas sus intervenciones no generen, no disminuyan el valor que ya tiene el lugar. Entonces, bueno, ahí también está Madeleine Malaré, que es una arquitecta, que es la del SECPLAN y DOM a la vez, y ujú. es seca, y está súper consciente del tema y es súper ordenada con esas cosas. Entonces, todos los proyectos que se van a hacer para modificación, con su debido tiempo se solicitan y se consultan también al Consejo de Monumentos. Y bueno, por suerte ahí también podemos apoyar y dirigir cualquier duda, pero a mí yo estoy contenta porque finalmente estoy como que me siento que me estoy haciendo cargo un poco de lo que también fui de parte en proteger. Entonces, eh, es como un círculo cerrado al final. Claro. Y en retrospectiva, ¿qué ha significado para ti haber hecho este libro, haber conocido de manera tan circunstancial, como hablamos al principio, Cerro Sombrero? Si bien tú vivías, tú naciste en Magallanes, pero no habías conocido hasta mucho tiempo después, digamos, el asentamiento. Y en retrospectiva, ¿qué ha significado todo esto, Cerro Sombrero y el estudio en Mm, general de la arquitectura, de la historia de la arquitectura de Magallanes? no, súper, súper, me ha abierto un montón de puertas finalmente. La investigación de Cerro Sombrero me hizo entrar en la arquitectura moderna, así de lleno. He participado en hartos seminarios, en los varios Docomomo, Sí. y también entender que esta arquitectura, el valor que tiene eh, desde el punto de vista patrimonial, es algo que tiene que ver con el diseño, con la concepción de la idea original y de esta cosa como que todos los otros inmuebles patrimoniales en Punta Arenas son de final del siglo XIX, principio del siglo XX, o sea, como de 1900 hasta 1900, por ejemplo, 1910, y son como todos neoclásicos, y, y son reflejos de una época de explotación, y son reflejos de una época de sufrimiento también para muchas, o sea, para los pueblos originarios, para los obreros. En cambio, siento que la arquitectura moderna, y en este caso Cerro Sombrero, como patrimonio, es símbolo del progreso del país, como de otra mentalidad, una mentalidad de que eh, el mismo país puede generar sus propios recursos, puede explotar sus recursos. eh, y esa mentalidad es lo que yo encuentro que Julio Ríos tiene, volviendo a Julio Ríos.
porque él fue fundamental también en, en la CAP, en la Compañía Acero del Pacífico. Ujú. Entonces, esta idea de entender que el avance tecnológico del acero, por ejemplo, se podía aplicar en un lugar tan lejano como Cerro Sombrero, eh, no tengo ninguna prueba, pero yo creo que eso es el aporte más importante de Julio Ríos en esto. Bueno, Julio Ríos Eh, definitivamente es una otra ventana que se abre dentro de este tema de Cerro Sombrero, un vínculo con Concepción justamente que yo bueno, desde hace mucho tiempo, como te decía el otro día, yo lo estaba trabajando, así que bueno que lo hablamos también para unir fuerzas y seguir también con esta investigación, ya que la obra de este arquitecto es muy importante. He hablado con arquitectos como Osvaldo Cáceres, que lo recuerdan como docente también de la Universidad de Chile, el haber sido parte de este proceso de la reforma, y claro, él está haciendo clase de arte, pero coincide también con cambios trascendentales en la manera de entender la docencia de la arquitectura, y además el legado que dejó en Concepción y que también dejó en Cerro Sombrero, y quizás donde más. O sea, yo creo que hay muchas cosas todavía por explorar respecto a sí, este arquitecto. es nuestro eslabón que une Conce, bueno, Huachipato, que de donde vino todo este Claro, acero, porque finalmente sin la compañía Acero del Pacífico no se podría haber construido Cerro Sombrero. Es exacto, totalmente ligado. Aquí no hay árboles de fierro para talar. Entonces, eh, piensa que la CAP se fundó el año 50. El año claro. 50 o el 55, no sé, estoy media perdida, pero como justo en la misma época de que dices tú, que de la Corfo, de los gobiernos radicales, que tienen que ver con esta idea de progreso. Exactamente, Y, exactamente. Mira, voy a mostrar una foto de la Universidad del Biobío, del archivo de arquitectura de la Universidad del Biobío, que es de la lotería. Toma, no, está increíble esta foto, sí. eso estaba buscando, de hecho. Esto todavía en vivo. Está Em, increíble. Esta foto del año 80 y donde se ve el edificio en su Tan estado antiguo. original. Entonces, lo interesante de esta imagen es que tú alcanzas a ver que el primer piso, Julio generó esta ilusión despegando la base del edificio, generando ese retranqueo Qué sutil bonito. que El está flotando detalle. el edificio por sobre la vereda, el muro de piedra, como todo un antepecho continuo, y además La curva. no hay ventanas. Todo este fue originalmente un muro acristalado con esos bloques de vidrio que eran muy populares en los años 40. ¿Y dónde No, eso está, es bloque de digamos? vidrio. ¿Mm? Eso es bloque de vidrio. Es bloque de vidrio. Todo esto que tú ves acá es Ya. vidrio, en contraste con la piedra. Y el segundo nivel es donde está, digamos, la... Ay, se me corre esto estar en vivo, es increíble. Eh, y la parte del segundo y tercer nivel, que es como la placa del edificio, digamos, que está flotando Sí. sobre esta composición de vidrio y piedra. No, y Notable. está impecable esa esquina. O sea, justo ahí reconoce la esquina. No, y eh, espérate, con y esta atrás ventana corrida, tenemos, pero súper contemporáneo, o sea, súper contemporáneo. claro, y tú ves esto de acá, estas ventanas continuas también trabajando a la horizontal, en la lucarna espectacular que estaba aquí en esa zona, y la torre de las circulaciones. Entonces por dentro tenía toda una estética muy naviera, como esta derivado de Streamline, que creo que fue digamos, la arquitectura mucho más naviera, era realmente increíble esto. Y por el lado de la calle Freire, estaba eh, el acceso ahí para la sala de juegos, donde se hacía la tómbola y se jugaba la Ahí hay una lotería red. propiamente tal. Hay una reja y la reja todavía existe, de hecho, esas rejas plegables, no me acuerdo exactamente el nombre de ese tipo de rejas, pero está el edificio, digamos, algo se entiende hoy en día. Pero como te decía antes, lamentablemente hicieron un tercer piso acá, que arruinó Ah, completamente la proporción del claro. edificio y acá hicieron otro Era cuarto una medio. terraza arriba, era como un cielo, un techo plano. Exacto, exacto. Y lo interesante también era cuando tú caminabas por calle, vamos a volver a la foto de acá, por Claro. calle Colo Colo, tú vas caminando y para esto parece que da la vuelta a la ventana en la esquina.
¿Dónde termina No, esa ventana? es súper contemporáneo, pero Sí, abajo, sobre la piedra, no, en la foto no se nota mucho que es transparente. ahí hay un detalle. Qué genial. ¿Y uno puede entrar ahí en ese primer piso? Sí, pero está totalmente modificado, Pamela, con lo que tú ves en esa foto. De Pero, hecho, ¿y la fachada también? no te escuché lo último. La fachada, ahí se ve el bloque de vidrio, ¿o no? Mira, vamos a ir a Maps, a ver si... Vamos Ah, a ir a ya, Maps para... más brillo. Esto es vivo, así que para que veas cómo, y la gente también en la casa pueda ver cómo está justamente ahora el edificio después de los cambios que ha tenido en Oye, los ¿y la últimos gente ya reconoce que es la Lotería de Concepción? años. Así En como... ese sentido se sabe que es la lotería porque ahí venden el kino, es como bien relevante en ese sentido el edificio. Aquí estamos, vamos a irnos a Colo Colo Esquina Freire. Oye, super Julio Ríos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Es como investigación en vivo. Claro. Ya, a ver. Te das cuenta que sacaron los cubos de vidrio, se mantiene sí la base de piedra Ah, y también pero se sí mantiene el está. dosel. O sea, como que la morfología sí se reconoce todavía. Ah, Claro, el daño, o sea, el donde se dañó más el edificio fue en el interior, Pame. Lamentablemente no claro. tengo a mano las fotos originales de cómo era el interior, con doble altura, con un diseño muy sencillo, de fácil lectura, solo que ahora, creo que fue en los 90 se modificó, y olvídate la doble altura, olvídate de esos detalles también tan, eh, tan sencillos, sino que se recargó con escultura, mucho brillo y cosas de ese tipo, que en realidad no tienen nada que ver con la propuesta original del arquitecto. Está Este es interesante un el edificio edificio. tremendo Además moscoso que que igual es bien es grande. contemporáneo, pero lo diseñó Mm. en un lenguaje mucho más asociado a este neoclásico que imperó los 40 y 50, gente que no quería tener casas modernas y edificios modernos. No, esa llegada por la calle lateral se ve súper interesante por esas dos ventanas, cuando se ven las dos ventanas por el lado. Claro, Súper y esta es la interesante impresión que esa sirve, ventana corrida total. claro, y esa Mm. impresión es mucho más, trataron de, bueno, emularon el tercer nivel, lo replicaron acá arriba. Ah, eso es como un falso histórico, digamos. Un falso histórico, Exactamente, tú sí. lo dijiste. Y que se está cayendo, de hecho, ahí se ve como mira, oye, qué buena resolución tiene el Street View. Ahí se ve el Qué desprendimiento de bueno. material No, del... hay que avisar. Mira, ya que estamos acá en Maps, vamos a ver otra obra de Julio Ríos que demolieron y que yo creo que como no han actualizado esto, se debe ver. Ah, pero la demolieron cuando. La demolieron el año pasado, antepasado. Y a No, veces tiene ciertos puntos que no ¿y tú se... sabías que cuándo supiste que era de Julio Ríos? mucho antes. Por Ah, eso, no sé, mandé una carta al diario, me acuerdo. Sí. Acá está, ah, la qué wea, ese pena. edificio. Está, esa es. Ese de ahí de Julio Ríos. Está justo al lado de esta obra de Art Deco, en la Casa Esquerré, Sí. que es para hablar horas de Es ese otro mucho más edificio, limpia, claro. precioso, pero este es de Julio Ríos. ¿Y de qué año esa es como de los 42. 40? 42. Vamos a ver. Claro. Y se lo demolieron. Lamentablemente no existe. Tratar de posicionarme Mira. ahí nomás. Te fijas que también tiene un manejo a la diagonal, cómo se generan los balcones. Esa Sí. ventana es muy Igual de todas angosta. maneras se ve como una evolución en su mano, o sea, como que a mí me gustan los arquitectos que también van como van teniendo oportunidad de hacer distintas cosas, pero que empiezan como a evolucionar en su diseño según su propia madurez profesional. Exacto. Y mira, y para terminar esta en vivo, nos vamos a ir a Pompeyo con Eras. Oye, está maravilloso, esto es muy entretenido. Y acá nos vamos a encontrar con un conjunto de casas que también son de Julio Ríos. Son eh, como como población industrial. No, 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 son casas de bajo, digamos, no son casas tan ostentosas, que son, disculpa, ahí, está de acá. Casas muy sencillas,
sí son espejadas, ¿no? Ah, no, no necesariamente. Y eso es lo que tú ves ahí como sobresaliente. Ujú. En realidad tiene unas perforaciones para poner hasta la bandera. Mm, Y, mira, bueno, espérate, esa de ahí creo que no es de julio, pero la de la esquina parece que sí es de julio. Y aquí al lado sí tenemos otras por calleras. Estas sí son de oye, ¿te julio. sabes todas las calles de Conce? Sí, ya me estoy rayado en el tema. Mira, esta es de julio. Fíjate en el detalle para el elemento para También poner el asta de la bandera. el mismo detalle. O sea, como que podría decirse que es un sello personal. Claro. Y casas muy sencillas, muy propias de lo que se construye en Concepción de la década del 40. Acá el Pero arbolito esa no, que es pescada debe ser también, o sea, deben ser porque son como pareadas, son de a sí, par. exacto, exactamente, exactamente. Claro, ahí está de nuevo el detalle. Ahí está de nuevo el detalle. Mira, sin querer queriendo nos dimos una vuelta por... Sí, por Conce, pero esas son las cosas que unen Conce y Magallanes. De repente te das cuenta y bueno, tenemos a Julio Ríos, que trabajó, bueno, él nació en Concepción, ¿o no? Nació en Concepción, la familia Él es Ríos de Beríquer es de acá Concepción. de Concepción, y, y de hecho por eso Concepción estuvo presente en la obra de Pepo, estuvo presente en varias caricaturas donde se ve la estación, se ve el campanil. eh, sí, hay hartos vínculos ahí, que los hermanos nunca olvidaron su ciudad, en su trabajo. No, sí, llama la atención que, claro, como que finalmente Pepo se conoce más como digamos, por ser Pepo, o sea, por ser el Claro, creador de Condorito. René, que es fundamental para la historia de la arquitectura en Magallanes al final, porque si tú ves, es fundamental para Cerro Sombrero. De todas maneras, hay un vínculo fuerte ahí. sí, Eh, absolutamente. y bueno, Oye, Pablo, bueno, te había dicho 50 es, minutos, pero ¿no? Que yo me entretengo, además que me gusta, no hablo tanto del tema de investigación, en realidad no lo tengo tan, siempre no lo hablo mucho, así que me mm, gusta conversar y con una audiencia que esté interesada, yo feliz. no, absolutamente, esto se Así que va a muchas editar, gracias. este video se va a subir a YouTube y a Instagram para que lo puedas ver cuantas veces Ah, qué quieras. Y, sí, y también, bueno, vamos a dejar también las coordenadas de Pamela, si quieren contactarse con ella para consultar sobre el trabajo de Cerro Sombrero. Y también, bueno, nosotros seguiremos con esta nueva aventura sobre Julio Rivers, justamente, sí, qué entretenido. que sí, absolutamente. Oye, muchas Eh, gracias, Luis, te pasaste. Muy unas entretenida palabras la finales, conversa. porque igual este espacio lo creé, bueno, te comento que fue por el tema de la cuarentena y además porque mi página cumple 16 años este año, en abril los cumplió, entonces seguimos celebrando, y además está adolescente mi página, ya está grande. Buenísimo. Y, Qué trabajo y tanto tiempo. oh, sí, sí, de hecho el otro día estaba haciendo como un recuento desde, porque yo partí en tercero medio haciendo esto, entonces igual es como, sí, ha tomado tiempo, pero algo que quisiera decirle a los estudiantes, porque este espacio también está dedicado a los estudiantes de arquitectura. Para eso lo hago también, para mostrarles diferentes manifestaciones de arquitectura, mostrarles cosas de historia, de creación, de arte, etcétera. Entonces, si algunas palabras de los estudiantes de arquitectura que les interese la historia o que les interese la investigación. Bueno, yo diría que sigan su instinto. Ah, es como un poco cliché, pero es verdad. Porque, porque tiene que gustarles lo que están haciendo y sentirse motivados y apasionados. Y si hay algo que estás haciendo o que de repente no te dan ganas de hacer al otro día, entonces cambia de tema. Porque si no va a ser una tortura. Así es Exactamente. que, y no, y de verdad, no, yo creo que el consejo también es em, interesarse, si te interesa algo, investigalo, dale, y pronto va a traer sus frutos.
va a ser, Mm. va a ser natural, no es necesario forzar nada, así que un saludo para los estudiantes. Súper. Y bueno, Camila, por tu tiempo, por esta conversa, estuvo muy, muy bonita. Logramos hablar de Cerro Sombrero, de Julio Ríos, los vínculos entre Concepción y Magallanes, y el patrimonio industrial también, entendiéndolo no solamente desde lo, para que la gente entienda, patrimonio industrial no es solamente hablar de una fábrica o una cosa así puntual, sino que al fin y al cabo es todas las dimensiones que conlleva la vida industrial, y que la arquitectura se encarga también de materializar y de generar estos espacios que terminan siendo importantes para la población, que terminan siendo fundamentales para la vida diaria y en consecuencia forman este patrimonio. Centros sociales, gimnasios, supermercados, cines, iglesias que acabamos de ver, gimnasios, piscinas. Wow, realmente yo creo que todos los que vieron esta entrevista tienen otra visión de lo que pasa en Magallanes, más allá de la arquitectura quizás clásica de Punta Arenas, las postales tradicionales de la arquitectura decimonónica, que está bien, o sea, fabulosa, pero que también hay toda una dimensión moderna que vale la pena conocer. Tal cual. Muchas gracias, Luis, te pasaste. No, Fue gracias a muy ti y a entretenido. todos los que están viendo. El jueves tenemos una entrevista a Pía Aldana. Ella es una artista visual que también se dedica a hacer dioramas y ella hace unos trabajos preciosos de modelos de edificios emblemáticos de Concepción, además de toda una carrera en torno a capturar el paisaje, los colores, la textura, la belleza en general. Y el sábado estaremos con Azócar Catrón, una oficina de arquitectos de Concepción que ha desarrollado proyectos que han intervenido el paisaje, pero al mismo tiempo han enfatizado ciertos aspectos que vale la pena conocer. Ricardo Azócar y Carolina Catrón. Así que, y posteriormente se vienen grandes invitados que ya prontamente avisaremos. Muchas Tienes harto gracias, trabajo. sí, bastante. Muchas gracias, Pame, por tu Gracias. tiempo y estamos en contacto. Nos vemos. Muchas gracias Gracias. a todos Chao. también por unirse.